Buenas noches compañeros, buenas noches profesora de la materia de orientación educacional. Mi nombre es Mary Macarena Duarte Noguera. Voy a estar desarrollando el tema de desarrollo emocional. Para empezar, podemos entender qué es la emoción, ¿verdad? La emoción es un estado subjetivo. La emoción es la manifestación de la afectividad. La emoción tiene tres elementos principales. Uno de los elementos principales es la activación fisiológica, está también la cognición y está la conducta. Las funciones de las emociones son muy esenciales. La emoción tiene dos funciones principales. Una de ellas es la comunicación, nos informa de lo que nosotros nos dirige y nos informa de lo que nosotros queremos realizar y lo que otros quieren realizar. Y también nos ayuda a adaptarnos en el medio, de acuerdo a alguna situación específica, algo que ocurra. Nos ayuda a adaptarnos. La emoción son seis básicamente a nivel universal, ¿verdad? Tenemos la alegría, la tristeza, también está el miedo, después está el asco, la sorpresa y la ira. Cada una de ellas cumple funciones específicas. La tristeza alude a una pérdida, el miedo, por ejemplo, se desencadena cuando estamos ante un estímulo amenazante, la ira, en donde activamos todo lo necesario para desinhibir o para eliminar lo que nos desagrada. Tenemos la sorpresa, que cumple la función de procesar la información para tener la conducta más adecuada. Después está la alegría, que nos ayuda a tener un estado de mayor placer, o sea, nos ayuda a disfrutar mucho más el momento que estamos disfrutando, ¿verdad? Después tenemos también el asco, que es más a nivel fisiológico. El asco es mucho más a nivel fisiológico, ya que si nosotros vemos algo que nos desagrada, directamente lo sentimos en el cuerpo. Bueno, a continuación voy a estar hablando de lo que es el desarrollo emocional a partir de Vygotsky y lo que es en la etapa de Erik Erikson. Para empezar, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que Erik Erikson hizo sus 8 etapas basado en el desarrollo biopsicosocial, o sea, a partir de lo biológico, psíquico y lo social. Entonces, estas etapas se suceden de forma progresiva y se superan cada una de ellas. A partir de superar una de estas etapas, se procede a la siguiente. Erik Erikson, en la primera etapa, llama lo que es la confianza versus la desconfianza básica, ¿verdad? En esta primera etapa, en la que el sentido de la confianza personal en el mundo lactante surge de la calidad de los primeros cuidados, ¿verdad? Da por resultado la virtud de esperanza, que echa los cimientos para la fe en el futuro. En el niño depende del cuidado que se le dé en esta primera etapa. En la segunda etapa podemos distinguir la autonomía versus la vergüenza y duda. En esta segunda etapa, en la cual el niño interactúa con el mundo de nuevas maneras y su sentido de autonomía fomenta el libre albedrío, ¿verdad? En esta virtud, la virtud que el niño tiene en esta etapa es la adquirir la voluntad, que crece hasta llegar a ser la base del cimiento del adulto, de un espíritu de manifiesto en la ley de la justicia. En una tercera etapa tenemos lo que es la iniciativa versus la culpa, donde esta etapa se caracteriza mucho más por los juegos que el niño hace, ¿verdad? La virtud es el propósito en esta etapa, ¿verdad? La iniciativa, originado en la fantasía y en el juego, que forman las raíces del drama y los ritos de la vida adulta. Tenemos después la cuarta etapa, que es la de diligencia o inferioridad. En esta cuarta etapa incluye el cambio de atención al juego, al trabajo,
realización del trabajo, la laboriosidad, ¿verdad? La virtud de esta etapa es la competencia y la adquisición de habilidades sociales, como las capacidades generales y un sentido de perfección laboral. Vamos por la quinta etapa, que generalmente ocurre en la adolescencia, que es la confusión de la identidad, ¿verdad? En este momento es en la que el adolescente se cuestiona los modelos de identificaciones del pasado. Durante este periodo de transición entre lo que es la niñez y la etapa adulta, la pregunta es: ¿quién soy yo? La fidelidad es la fuerza básica de este estado, que surge a medida que el individuo se enfrenta a la necesidad de adoptar una serie de valores y una profesión que fomente la piedra angular de la sociedad. Posteriormente tenemos la sexta etapa, que se caracteriza por la crisis de la intimidad versus el aislamiento. Y en esta etapa es hallarse o perderse en uno mismo, y será, dependiendo de la tarea, será amor, promiscuidad. Luego tenemos la séptima etapa, que se caracteriza por la productividad o el estancamiento. Comprende la preocupación por la creatividad laboral y personal, por los niños así como por las ideas y los principios. El interés es la fuerza básica que se adquiere en esta etapa. Por último, la octava etapa, que es la de integridad versus desesperación. Esta octava etapa es el momento de enfrentar las últimas preocupaciones. Se adquiere la capacidad de ver la vida como un todo y se fortalece el sentido de la perspectiva. Se siente desesperación quien no se acepta y no acepta la realidad en la cual está viviendo. La sabiduría es la fuerza que surge del encuentro con la desesperación, como la integridad a la luz de las últimas preocupaciones. Vamos a ver ahora lo que es el desarrollo emocional desde Vygotsky, ¿verdad? Él decía que en los primeros años de vida, el niño y las reacciones emocionales en el recién nacido se relacionan con los procesos orgánicos y con la satisfacción de necesidades de supervivencia. Toda su percepción inicial se encuentra relacionada con el efecto, pues por medio de expresiones emocionales como el llanto, el niño demuestra su necesidad de ser amado y cubierto. Los procesos sensoriales y motores son unidos en una misma estructura, en la cual hay la existencia de afecto, lo que hace unir la percepción de afecto, lo que hace unir la percepción y la acción. En esta etapa Vygotsky entonces nos enseña de que las emociones se expresan a partir de las emociones básicas, ¿verdad? Lo que es el llanto para el cuidado. En el niño, entonces, ya que no están todavía desarrolladas todas las partes del niño, del sistema nervioso del niño. Según Vygotsky, también afirma que en esta etapa los niños tienen la crisis de aprender a andar y a hablar. Luego tenemos en los primeros años de vida, tenemos a los 2 años que hace un niño, ¿verdad? ¿Cómo se expresa, verdad? Dice que alrededor de los 2 años el niño ya adquiere conciencia de su afecto. Entonces el niño empieza a entender las situaciones, ya se torna una práctica en ese momento y pide lo que le gusta y rechaza lo que le desagrada. A los 2 años de edad se torna una práctica, por eso dice se torna una práctica, y pide lo que desea cuando se halla frente al objeto, o bien se queja de algo que le molesta, por ejemplo el frío, el hambre y la sed. También dice Vygotsky que es importante destacar que los modos sociales de manifestación afectiva son apropiados a partir de lo experimentado en la cultura. La cultura también tiene un importante papel en lo que son las emociones y la sociedad. Tenemos después, cuando va por el 3er año de edad,
Dice que en esta transición Vygotsky menciona que es un significado inherente a las reglas sociales. Ya va entendiendo lo que son las reglas sociales. Explica que durante esta fase ocurre cambios en las esferas afectivas y volitivas dirigidas a las personas con quienes el niño se relaciona. La crisis marcada dice que es por la frustración de sus deseos que constituye el comienzo de su emancipación o independencia. Esto ocurre porque empieza ya ellos a diferenciar lo que les satisface y lo que no les satisface, y a internalizar también las reglas sociales, como sucede por ejemplo cuando un niño llora porque le quita el juguete a otro niño. Posteriormente tenemos, según Vygotsky, cómo se relacionan los niños a partir de los 6 y 7 años. Dice que en esta etapa la crisis del niño está marcado porque el niño adquiere una estructura de sus vivencias. Esto le permite la conciencia, dice, de sus sensaciones y sentimientos. Igual al niño de 3 años, igual que el niño de 3 años que descubrir sus relaciones con otra persona, el de 7 años dice que descubre el propio hecho de sus vivencias. Y gracias a esto se manifiestan ciertas peculiaridades que caracterizan la crisis de los 7 años. Dice que estas peculiaridades se dan en un contexto educacional, de los primeros contactos con el lenguaje escrito en el proceso formal de enseñanza. Tenemos algunas estrategias que el orientador educacional puede realizar para poder manejar las emociones y para poder prevenir algún conflicto dentro de la escuela, ¿verdad? Podemos trabajar con los niños con un proyecto que se llama Colegio a Puertas Abiertas. El Colegio a Puertas Abiertas se caracteriza por proyectar videos o películas de acuerdo a la población. Si son niños podemos proyectar dibujitos e identificar las emociones que se dan en las películas, analizarlas. Posteriormente, también un orientador educacional podría realizar lo que es armar el rompecabezas, jugar con ellos, analizar a partir de esos juegos cuáles son las reacciones que el niño va teniendo, si se frustra y si la frustración trae consigo la ira, el enojo, cómo manejar esas emociones. Luego tenemos una tercera técnica que son las tarjetas de emociones, en las que se basan en indicar a las profesoras que le repartan a los niños tarjetas. Estas tarjetas pueden incluir preguntas de situaciones específicas en donde los niños pueden identificar estoy llorando porque qué es lo que me causa, qué situación me causa llorar o enojarme si me peleo con mi compañerito. Entonces luego de ir especificando cuáles son las emociones que van sintiendo, entonces pedirles que ellos dibujen algo que sea relacionado, que dibujen algo que sea relacionado a eso, ¿verdad? Y también tenemos por último una técnica que es fomentar el diálogo entre ellos. A modo de conclusión, podemos decir entonces que las emociones son muy importantes dentro de lo que es el orientador. El orientador educacional es necesario que comprenda y que entienda cómo se manifiestan también estas emociones a partir de las etapas evolutivas y cómo van cambiando, ¿verdad? Las emociones cumplen funciones muy importantes en nuestras vidas, ya que nos ayudan a adaptarnos a la situación y al medio. Las emociones universales que todo el mundo sabemos, ya hemos mencionado, la tristeza, la ira, el miedo, cada una de ellas cumplen funciones específicas para poder desenvolvernos en la vida diaria. Y a modo de conclusión podemos decir entonces que a través de estrategias específicas un orientador educacional puede llegar a hacer o manejar conflictos dentro de la escuela o prevenir conflictos dentro de la escuela a través de las estrategias mencionadas.